Eh, recordemos algo que nos va a ser útil para el tema que vamos a ver el día de hoy. Vimos que una forma en la que podemos obtener la derivada de una función, que es el punto de la pendiente, al revés, la pendiente está hablando al revés, la pendiente en un punto de la función, de una función no lineal. Una forma de obtener esa pendiente en ese punto es a través de aproximaciones. Vimos que, por ejemplo, una de esas aproximaciones sería, si tenemos este punto, aquí la tangente en ese punto, o sea, la derivada de la función en este punto es esa lineal. Tangente a la función en este punto. En este punto está más adelante del valor mínimo de la función, el valor mínimo y, está más adelante en el valor de x, su valor de y al valor mínimo, y por eso es que la pendiente no es una pendiente horizontal, sino que es una pendiente de una línea recta creciente. Aquí la función aquí es creciente, va aumentando el valor de x conforme aumenta el valor de y. Esta sería entonces, este sería el valor de este, es f en a. ¿Sí? El valor de y en este valor de x que vale a. ¿Cuál sería este valor en x? Sería a más h, siendo h esta diferencia. ¿Bien? ¿Cuál es el valor de la función aquí? El valor de la función aquí es este, o sea, el valor de y, el valor de y es este, que sería f de a más h, es este valor aquí. ¿Cuál es el valor de la pendiente de la? Esta sería, ¿esto qué es? Esto es f' en a, la derivada en a. ¿Cuál es el valor de este valor de f de x cuando x es igual a más h? O sea, el valor de, voy a poner así, de a más h. El valor de f de a más h, que sería este, se parece a este de aquí, no está muy lejos, está más lejos este de acá, por ejemplo. Una forma de tener una idea es aproximándolo, y vimos ya en la sesión anterior que la aproximación es f de a más h por la derivada, o sea, la derivada o f' de a. Es algo que ya habíamos visto. Y ahorita lo traigo a colación porque lo que queremos averiguar es cómo puedo yo conocer el valor de la derivada
en X de una función Z no es no es 2, es Z. ¿Sí? Pero Z a su vez es función de una segunda función, f de x. O sea, este valor de esta función, ¿sí? Esta sería, de hecho, z, la función z sería una función de, estoy escribiendo lo mismo, vamos así, f de x, ¿qué es? F de x es y, ¿sí? O sea, f de x igual a y. En otras palabras, z es una función ¿de quién? De y. ¿Sí? Es una función que a su vez está, su valor depende de otra función. Es una función de otra función. No es un, es decir, yo no puedo encontrar el valor de x conociendo el valor de y. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Antes debo conocer el valor de x. Si no puedo conocer a z, porque no conozco a y. Y no conozco a y porque necesito conocer a x. Una vez que conozca a x, hago esta función, ya conozco y entonces ya puedo sustituir valores de y en esta función de acá. Si es una función que depende de otra función, en otras palabras, esto es, vamos a ponerlo acá, la función z de f de x, que es esto mismo que puse aquí, es una función de otra función o una función compuesta. ¿Cómo le hago para poner la derivada de funciones compuestas? Bueno, me sirve la definición de aproximación. Vamos a ver por qué. Voy a quitar esto acá, ya lo puse allá. F de x igual a y, z de f de x, entonces z es una función de y. Es por lo tanto una función compuesta, ¿sí? Dado que y está en función de x. ¿Cuál será la derivada en x de z de f de x? Pongámoslo así, para que no se nos pierdan las letras. Y de x. Z está en función de y de x y y está en función de x. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pues, ¿cuál es la definición general de función? El límite cuando h tiende a infinito de ¿qué cosa? Vamos a ponerlo aquí abajo. La derivada en x de f de x, bueno, les lo ponemos así. En x, la derivada de y en x, f de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Yo creo que de esta manera sí la vamos a memorizar, pero por estar repite. No porque tengamos que memorizarlo o porque sea sencilla. No es sencilla porque es una ecuación larga, pero de tanto andarle chingue y jode, termina uno por chingarse, por recordarlo. Ahí está. La derivada de y en x
es igual al límite de f de x más h menos f de x entre h. Aunque parece que esto no lo puedo entender, yo sé para qué sirve. Sí sabemos para qué sirve. Si la entendemos, ¿verdad? Es x, y2 menos y1 entre x2 menos x1, pero x2 entre menos x1 es muy chiquito, casi cero. Así la entendimos. ¿Bien? Bueno, ya que la tengo ahí, ¿cuáles son los términos de la definición de la derivada para esta función? Bueno, el más fácil es el de abajo, es h. Ya. Ese sí. Échenme otro. ¿Cuáles son los dos términos del binomio de acá arriba? Pues será el segundo. ¿Alguien tiene otro plumón? Porque no he podido pasar a contar plumones. Ahí va. Ya cuando no dé, entonces sí, si alguien tiene por ahí me lo presta. Y de C. El segundo término sería esto de aquí. Aquí está. Profe. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Así no estamos. Pues que estaba hasta la esta semana y no he podido pasar a la papelería a comprar plumones. Ok, decíamos entonces. Vamos a ser claros. Recordemos que esto es f de x. F de x es el segundo término, entonces el segundo término es este de aquí. Entonces sería z de... Siempre me como las cosas y no engordo, ni así engordo. Ok, ahí está el segundo término, pan comido. No, con este, sí, gracias, con este. Ahí está, z de y de x es el segundo término, como en esta, en la definición general, el segundo término es f de x. ¿Cuál es el primer término? Sería, si aquí es f de x más algo, este término de acá, entonces f es z de x, no mentira, no es x, aquí es y, ¿verdad? Entonces z de y de x más h, ahí está. Aquí pongamos el signo negativo grandote para que se vea y la h así para que se vea. Ya está, esa parte. Veamos. Esta es la aproximación para una función de ejemplo. ¿Cómo sería la aproximación para f de x? Sería esta para esta de aquí. Sería f de x más h, aproximadamente sería f de x más h por la derivada de x. Ok. Ah, aquí me faltó. Les digo que me los como. Me comí el paréntesis. ¿Ven algo ahí conocido? Que esté abajo y que esté arriba. La derivada en x de z de y de x será igual al límite cuando h tiende a 0 de, abajo está la h, el segundo término no veo nada diferente, me queda z de y de x. En el primer término sí hay algo. Este de aquí se parece a este de acá, donde lo que tendría sería y de x más h sería aproximadamente y de x más h por la derivada de x. ¿No es lo mismo? Sí, y de x más h, acá está. Entonces yo puedo,
y de x más h por la derivada de f, déjenme hacer el signo de la resta más pequeño, f de, no es h, por f de x, no, sí, aquí está, sí, que puse otra de f, h por la derivada de f de x, ahí está. Este binomio es este binomio. Arreglando eso, voy a llegar a esta definición. Aquí sí me voy a comer algunos pasos. A ver si así engordo. Voy a llegar a la definición de que la derivada en x de z de y de x va a ser igual, resolviendo ese límite, resolviendo el límite, cuando h tiende a 0, me va a quedar esto igual a la derivada de y en x por z, por la derivada de z de y de x, que finalmente es y. Esto lo arreglo y entonces me queda nada más como, para que se vea bonito, z, la derivada de y, la derivada de z en y por la derivada de y en x. Y para estar seguros de que esto es cierto, vamos a poner un ejemplo. Sea una función compuesta. Una función compuesta. La función compuesta y igual al seno de 5x cúbica. ¿Es una función compuesta? Es una función compuesta esa. Es más, pongámosle no y, pongámosle z, para poder usar los símbolos que tenemos ahí. La función z es igual al seno de 5x cúbica. ¿El seno de 5x cúbica es una función compuesta? Para estar seguros de que eso es cierto, tendríamos que encontrar que esos son dos funciones. La función y sería igual, más bien, la función z inicial, en esta nomenclatura, vamos a ponerlo así como la dx de, no está bien, de z por, de z de y de x. Ahí está. Es la derivada, es igual a esto. Z que sea igual a y. ¿Y qué sería? Y sería el seno. ¿El seno de qué? De una variable. ¿Cuál sería? La variable y. Esa variable. Z es el y. Z depende del seno de y. Y es el ángulo. Y es el ángulo. Pero resulta que ¿cuál es el valor del ángulo? 5x. Aquí efectivamente y es igual a
5x cúbica. Eso mide el ángulo en esa función, 5x cúbica. Entonces, tengo a esta función, la función z es una función compuesta, porque esta función depende de esta función. ¿Ok? ¿Cómo resolveríamos entonces la derivada en x de el seno de 5x cúbica? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cuál es la definición? Esta de acá. ¿Cuáles son entonces los z' de y? ¿Cuál sería? Necesito conocer la derivada en y, la derivada de z en y, la derivada de z en y, que es igual a la derivada del seno de y, el seno de y. ¿Sí? La derivada en y. A ver, ¿cuál está? Sí, para obtenerla. Es la primera función. La derivada en y del seno de y. ¿Esto cuál es? ¿Cuánto es? Me voy a venir para acá arriba mejor. Si no, el pizarrón no nos va a alcanzar. Déjenme copiarlo. La derivada en y del seno de y es igual a. Ya lo hemos resuelto, no tenemos que desarrollarla. ¿Cuál es? La derivada del seno es el coseno. El coseno de y. ¿Bien? Ok. Luego ya tengo esta. Ya tengo la primera parte. Ya tengo esta de aquí. No, esta de acá. Tengo la derivada del seno de y. ¿Dónde está? ¿Ah? Sería el coseno de y por y al. Es nada más la derivada de y. La derivada del seno de y. Nada más. Y Es el coseno de y. por la derivada de y. Por la derivada de y. Nos falta otro paso. Nos falta otro paso. Ahorita llegué a este, ¿correcto? Ya tengo este primer término. Bien. Tengo entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí abajo. La derivada en x. Esta es la derivada en x. Esta es la derivada en y. ¿Sí? La derivada en x de z de z de y de x, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada en x del seno de 5x cúbica. Esta es la que queremos resolver. Pero no la resuelvo así de trancazo. La resuelvo por partes. No se llaman partes, porque si le llevo por partes va a ser otra técnica, que es la derivación por partes, ¿no? Esta es primero una y luego otra y luego la que sigue. Por eso a esta se llama la derivación o la derivada por la regla de la cadena. Son operaciones encadenadas, una detrás de la otra. ¿Sí? Por eso esto es lo que se llama la regla de la cadena. Esto de aquí. No confundir con la derivación por partes. Ese es otro boleto. Por eso yo pequé
porque he blasfemado, porque dije algo inapropiado, usé una palabra que no debía, fue un pecado, un pecado matemático. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? ¿Qué es esta? Esta es la RC, un circuito de resistencia capacitanza, ¿no es cierto? Regla de la cadena. La derivada de una función compuesta, z de y de x, es igual a la derivada de z de y por la derivada de y de x. ¿Sí? Es decir, necesito hacer la derivada. Si se fijan aquí en esta función, en la función original compuesta, tengo dos partes, dos componentes, pues se llama función compuesta porque tiene dos componentes, un componente interno y un componente externo. El componente interno es la función y, el componente externo es la función z. La función y depende de la variable independiente, o sea, z y y dependen de la misma variable, de x. Pero primero resuelvo la función y una vez que tenga el valor de la función y, resuelvo el valor de la función z. Tengo que hacer primero una y luego la otra, una detrás de la otra. Por eso están encadenadas las operaciones en las funciones compuestas. La resolución de la derivada de una función compuesta está encadenada, como Ebenezer Scrooge en el cuento de Navidad de Dickens. Es un pecado ser una función compuesta. Entonces, ya resolví. ¿Cuál resolví? La de afuera. ¿Ahora qué tengo que hacer? Resolver la de adentro. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo la de adentro? Pues es bien fácil. Es d en x. ¿De quién? De la función interna 5x cúbica. 5x cúbica. ¿Cuál es la derivada de 5x cúbica? Uso la regla de potencia y es entonces 15x cuadrada. Porque 15 es, vamos por partes. Aquí sí voy a hacer por. Vamos paso a paso, para no decir por partes, porque no se bolas. Vamos paso a paso, aquí sí. Sería, la definición me dice que debo multiplicar esto por la potencia, por el valor de la potencia. La potencia es 3, debo multiplicar 5x por 3 y a la potencia le debo restar 1. Y esto me da entonces 5 por 3, 15, x cuadrada. Esta es la derivada de 5x cúbica. Esta, coseno de y, es la derivada de el seno de y. Pero ¿quién es y? Y es igual a 5x cúbica. Entonces, la derivada del seno de y es el coseno de 5x cúbica. ¿Cuál es entonces la derivada en x de z de y de x? La derivada en x de z de y de x es, ¿cuál es el primer término? Z de y. Y z de y es esto, es el coseno de 5x cúbica. De aquí me vengo para acá, tengo ya el resultado multiplicado por 15x cuadrado. Y esta es la derivada, esto es z', la derivada de z. O sea, para la función, ¿cuál es la función original? Z igual al seno de 5x cúbica, la derivada de esta función es coseno
de 5x cúbica por 15x cuadrada. Y entonces, para obtener la... Vamos esta sería una función cúbica, ¿sí? Es una función cúbica, una función de tercer orden. Vamos a especular un poco para no tener que tabular. Lo apropiado sería tabular la función para saber qué forma tiene. Pero como yo ya tengo ideas, soy muy bueno en matemáticas, en biomatemáticas. Puedo tener una imagen, aproximar, especular sobre la forma de esta función. Perdón, me equivoqué. Está en función de x. Z está en función de x. Ojo, z, no y. Es z, no es y. Es una función cúbica. ¿Cómo sería? Como aquí ya no estoy usando la función lineal. Ok, ahí está, x. ¿Cómo es y? Es una función cúbica. ¿Qué me dice la potencia 3? Que tiene 3 sub y bajas. Sí, tiene 3 sub y bajas. Quizá baja, sube y luego baja. ¿Sí? Y el 5, que es 5 veces el 1. Entonces, si aquí fuera 1, 2, 3, 4, 5, quiere decir que la función está por aquí y más o menos debe tener esta forma. Así. Tiene 3, es más, debería pasar por acá abajo. Quizá sea así. Ahí está. Tiene 3 ceros. Recuerden que el orden de la función me dice cuántos ceros tiene y. En la función hay 3 valores de x en los que y vale 0. 1, 2, 3. Eso es la potencia. Para una función parabólica, las funciones parabólicas, más para recordar la parabólica, que serían y igual a x, sí, x cuadrado. Esta es una cosa así. Tiene 2 ceros, 1, 2, de segundo orden. Si es de tercer orden, debe tener 3 ceros. Si fuera de quinto orden, sería x a la quinta, tendría 5 ceros, 5 valores de y, 5 valores de x en los que y vale 0. Es lo que nos dice el orden de una función de este tipo. Es esta. Pero también es una función seno. ¿Cómo es z de y? ¿Cómo es z en función de y? Ojo, no de x, de y. Si es el seno, ¿cómo es? Y así sigue. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno. Aquí adentro está esta función, que es la que estaría aquí arriba. ¿Qué forma tendría esa función? Voy a especular, puedo equivocarme. Tal vez no mucho. Quizá yo imagino, invocando a los dioses de las matemáticas, que esto podría ser una cosa así. Tal vez. ¿Sí? Por más que pelen los ojos, y yo también me quedo igual. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es o qué forma tiene z' de x? La derivada de esta función. Bueno, dibújenla.
tabulen y dibujen y luego me platican. Es la ventaja de la regla de la cadena, que me permite llegar a encontrar la función que me permite luego poder conocer el fenómeno en cuanto a qué es la derivada, la pendiente de la función en cualquier punto. ¿Sí? Entonces la derivada me dice qué tan rápido sube, qué tan rápido baja. Recordemos que en una sesión anterior un ejemplo que pusimos de la derivada es la velocidad. La derivada del cambio de posición en función del tiempo es la velocidad. Entonces, haciendo la analogía, ¿de qué me informa la derivada de una función? ¿Qué tan rápido cambian los valores en esa función? No me da los valores de la función, me está diciendo qué tan variable es la función. Me está dando la velocidad de la función, vamos a decir. ¿Okay? Entonces, busquen cualquier función compuesta, real. Hay muchas en los libros de física, en los libros de biofísica, en los libros de ecología. ¿Sí? La población de coyotes, ¿de qué depende? En un ecosistema. Pues depende de, vayamos solamente a la cadena trófica, no a la tasa reproductiva, a la cadena trófica. ¿De qué depende la población de coyotes? Pues de la población de conejos. Bueno, ahí diría de correcaminos, no, porque entonces se va a comer. Súper genio. ¿Quién sabe por qué? A ver, me acordé del coyote. ¿Han visto sus tableros de dibujo donde hace? A veces no funciona. Ok. Puedes hacer más en los conejos. ¿Han visto al coyote? De hecho, de una de conejo viene precisamente esa frase de super genio. Una de caricatura de Wile E. Coyote con Bugs Bunny. Llega, pone una puerta, toca, sale el conejo y se presenta mi tarjeta. Willy E. Coyote, super genio. Algo así le debe haber hecho. Bueno, ¿qué tan rápido corre el conejo? ¿De qué depende la población de conejos? Al estilo Toons de Warner Brothers, dependería de la concentración de zanahorias. ¿Sí? Entonces, f de x, ¿qué sería? La función que describe el comportamiento del crecimiento de población de zanahorias, por ejemplo. El comportamiento del alimento del conejo sería x. ¿Cuántas zanahorias hay? Dependiendo de cuántas zanahorias hay, habrá tantos conejos, y dependiendo de cuántos conejos hay, cuántos coyotes hay. O sea, finalmente la población de coyotes no depende de la cantidad de conejos. Depende de que haya zanahorias. Si no hay zanahorias, no hay conejos. Si no hay conejos, no hay coyote. ¿Sí? Eso es todo, amigos. Ta 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 ta.